¿Qué tal, Tattoo Lovers? Hoy quiero que hablemos sobre los tatuajes y la discriminación laboral. Yo soy Víctor Mané y esto es InShot. En el mundo actual, los tatuajes son cada vez más comunes y aceptados en la sociedad. Sin embargo, todavía hay muchos empleadores, hay muchos empresarios que discriminan a las personas con tatuajes y limitan sus oportunidades de empleo. En este vídeo vamos a hablar sobre la discriminación laboral basada en los tatuajes, su efecto y qué podemos hacer para abordar este problema. En primer lugar, ¿por qué algunas empresas discriminan a las personas con tatuajes? Muchos empresarios consideran que los tatuajes son poco profesionales o inapropiados para ciertas industrias. Esto puede deberse a estereotipos o prejuicios culturales, así como a la idea de que los tatuajes son indicadores de comportamiento poco confiable o poco profesional. Destacar que este tipo de discriminación se da sobre todo en los sectores de la aviación comercial, bancos, hospitales, aunque en estos cada vez menos, y en el sector de la justicia. Sin embargo, la discriminación laboral basada en los tatuajes es injusta y potencialmente perjudicial para las personas tatuadas, como es evidente. Limitar las oportunidades de empleo de alguien basándose en su apariencia física es discriminatorio y no debería tener lugar en nuestra sociedad y mucho menos en nuestros tiempos. Además, esta discriminación puede hacer que las personas con tatuajes puedan ver afectada su salud mental y su autoestima. Pero la discriminación laboral basada en los tatuajes no solo afecta a las personas con tatuajes, también afecta a las empresas que están perdiendo posibles candidatos altamente cualificados solo por su apariencia física. Esta discriminación puede hacer que las empresas pierdan talentos valiosos y limitar la diversidad en el lugar de trabajo. Para mí, sería una estupidez tener enfrente al mejor candidato para el puesto de trabajo que está ofertando y dejarlo escapar por pura intolerancia e ignorancia. Entonces, ¿qué podemos hacer para abordar este problema? En primer lugar, es importante que las empresas reconozcan que la discriminación laboral basada en los tatuajes es un problema real. Las empresas deben tener políticas claras y consistentes sobre la vestimenta, el decoro y el comportamiento en el lugar de trabajo, eso por supuesto, pero deben asegurarse de que estas políticas no sean discriminatorias. Además, las empresas pueden educar a sus empleados de recursos humanos sobre la discriminación y la diversidad y alentarlos a mirar más allá de la apariencia física al evaluar a los posibles candidatos. Es necesario que las empresas se den cuenta de que la discriminación laboral basada en los tatuajes no solo es inapropiada, sino que también puede ser ilegal. En muchos países, la discriminación en el lugar de trabajo está prohibida por la ley. Y esto significa que las personas que se sienten discriminadas por su apariencia física tienen derechos legales y por tanto pueden denunciar dicha discriminación. Para las personas que se sienten discriminadas por su apariencia física es importante saber que no están solas. Hay muchas organizaciones y grupos que apoyan a las personas que han sido discriminadas y trabajan para prevenir la discriminación en el lugar de trabajo y en la sociedad en general. Como espectador, es importante preguntarnos: ¿qué podemos hacer para apoyar a aquellos que han sido discriminados por su apariencia física? Una forma es apoyar a organizaciones que luchan en contra de la discriminación y además, como consumidores, podemos apoyar a las empresas que tienen políticas no discriminatorias en cuanto a la apariencia física. Podemos investigar las políticas de las empresas y elegir apoyar a aquellas que tienen políticas justas y no discriminatorias. En última instancia, la discriminación laboral basada en los tatuajes es un problema que afecta a la sociedad en su conjunto. Debemos trabajar juntos para crear un ambiente de trabajo justo e inclusivo para todos, independientemente de la apariencia física. Juntos podemos hacer un cambio positivo y trabajar hacia un mundo más justo e inclusivo. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que te suscribas, compartas y comentes. Y no te olvides de activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo de InShot.